Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Estamos terminando la semana, hoy sábado, y tenemos muchas razones, como siempre, para darle gracias a Dios. Necesidades también las hay, las del alma y las materiales. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos vas regalando cada día, Señor, esas bendiciones. Es decir, tú nos das el pan nuestro de cada día, te lo pedimos hoy. Y pedimos no solamente ese pan material, Señor, que nuestro cuerpo necesita, y pedimos por todas las necesidades materiales. Pedimos, Señor, que por favor tú que te apiadas de nosotros, seas tú supliendo todas las necesidades de todos y cada uno de tus hijos que escuchan, que oyen, que ven este devocional. Oro por las necesidades financieras, Señor, para que seas tú dando esa provisión, abriendo esas puertas, esos nuevos trabajos, esos nuevos contratos de trabajo, para que todos tus hijos e hijas, y pedimos perdón porque, Señor, nos equivocamos administrativamente, Señor, financieramente hablando, y nos metemos en deudas, Padre, pero clamamos a ti y extendemos, Señor, una mano para que seas tú, Señor, tomando nuestra mano, tu mano poderosa, tú que lo llenas todo y tú que eres el dueño del oro y de la plata, Señor, para que seas tú rescatando y sacando a tu pueblo de aquellos que están, mi Señor, metidos en deudas, para que por favor seas tú, Señor, dando esa provisión para que puedan salir de esas deudas. Y que nuestra única deuda, como dice tu palabra, Señor, sea el de amarnos. Y precisamente te pedimos hoy por ese amor espiritual, pero también ese amor, Señor, de nosotros hacia ti, que es el espiritual, pero que también se vea reflejado ese amor de lo que nosotros tenemos como discípulos tuyos, Padre, llenos de tu amor, porque eres tú quien has derramado de tu amor en nosotros, Señor, se vea reflejado en casa, en todas nuestras relaciones interpersonales, Señor, y que vivamos en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerden que un santo es un apartado para Dios, está en Cristo y para hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer. Ya no vivimos conforme a la voluntad del sistema del mundo, ni nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino conforme dice la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar a trabajar un capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer hoy en el capítulo 2 del versículo 1 al 4. Acompáñenme por favor a leer. Si usted tiene la Biblia, vaya por favor, tómela y apunte ahí, escriba lo que el Señor le regale a su corazón. Vamos a leer y leo para ustedes en el nombre de Jesús del versículo 1 al 4 y dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, tremendas enseñanzas que el Señor nos regala a través de este texto bíblico. La primera, notemos que ellos estaban ¿en qué condición? Cuando llegó el día de Pentecostés, llegó una fecha. No hay plazo que no se venza, ni fecha que no llegue mientras que estamos en esta tierra. Y los tiempos de Dios son perfectos. El Señor les había dado esta promesa de que un día iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos, por favor, acompáñenme a Lucas 24, el versículo 49. Lucas 24 y el versículo 49. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24, versículo 49. Ya lo tienen ustedes allí en casa. Dice: Ahora
voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Mire, lo que Dios promete, la persona de Jesús, Dios lo cumple. Él había prometido que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, estas bendiciones, nosotros como iglesia en Cristo, precisamente las recibimos en Cristo. Cuando nosotros le reconocemos a Dios nuestra condición de pecadores, le pedimos perdón y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, recibimos el perdón de Él, lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y nosotros, digo yo, lo recibimos porque hacemos uso de la fe. ¿Y quién es la fuente de la fe? Es Dios. Él es el que ha puesto esa fe de nosotros en su Hijo amado Jesús, en Él mismo. No es por nuestra propia cuenta, es por el obrar de Dios en la persona del Espíritu Santo, que nosotros estamos acá reunidos y que creemos en Él, creemos en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando llegó el día, se cumplió esta fecha, y el Señor había prometido en Lucas 24:49, lo acabamos de ver. Entonces, ellos estaban en un lugar, fueron al aposento alto, a esa casa. ¿Y qué características vemos acá? Cuando llegó el día, se cumplió una fecha. Hoy es un buen día para que ustedes y yo tomemos la decisión de escuchar al Espíritu Santo. Es decir, si tú ya hiciste una oración de fe, y yo quiero aclarar algo, una oración de fe no nos salva. Lo que nos salva es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero esa oración de fe es lo que Dios ha dispuesto, porque en Romanos el Señor dice que nosotros confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, lo pueden leer ahí en casa. Repito, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero esa oración de fe es que nosotros le pedimos perdón a Dios, recibimos ese regalo inmerecido de Dios, ese regalo que Jesucristo tomó la cruz, tomó nuestro lugar, derramó su sangre para darnos vida. Y a través de eso, cuando llega ese día, aquí en el aposento alto donde estaban reunidos los discípulos, ¿qué más características vemos? Estaban todos juntos en el mismo lugar. En la versión Reina Valera dice que estaban juntos y unánimes, es decir, estaban en un mismo sentir, en unidad, no uniformidad, no unidad, porque en la multiforme gracia que Dios nos ha creado, nos da la capacidad de poder pensar, de poder decidir, y a cada uno Dios nos ha dado unas características y nos ha dado unas habilidades, pero Él a todos nos ha dado una medida ¿de qué? De fe. Y estábamos allí antes de Cristo, ciegos espiritualmente, y luego Él nos traslada de la oscuridad a la luz. Y vemos acá que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, que representan ¿qué? En el versículo 4 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces vemos otras características, unas lenguas como de fuego, y este fuego representa precisamente el Espíritu Santo, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero estas personas primero creyeron, caminaron con Jesús, obedecieron al Señor, esperaron en Él, fueron y cumplieron esa promesa que el Señor hizo. El Señor cumplió su promesa, pero ellos cumplieron ¿con qué? Con asistir a esa cita, en ese sitio, en ese preciso momento. Y estaban ¿qué? Con dos cualidades y características, juntos y en armonía, unánimes, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y hablar en lenguas
Más adelante vamos a continuar estudiando este capítulo 2 del libro de Hechos y vamos a ver que las lenguas es otros idiomas, que de otras personas que estaban allí, que hablaban otra lengua, los podían entender. Pero ¿qué podemos sacar entonces hoy para llevarnos según el texto bíblico? Recuerden que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que haya un mismo sentir, que haya unidad, que haya dirección conforme la palabra de Él. ¿Y qué me permiten ustedes? ¿Qué les parece si me permiten ustedes que haya unidad, que haya puntos de acuerdo? Si hay un desacuerdo, lleguemos a acuerdos y permítanme proponerles allí en el núcleo de la sociedad, allí en casa, en la familia, que siempre busquemos acuerdos conforme a la voluntad de Dios en medio de los desacuerdos. Y que en medio de, si estamos pasando por necesidades, por situaciones difíciles, vamos a ir primero a ponernos de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Ejemplo, ahora oramos por finanzas. No nos dejemos llevar, y mucha gente se deja llevar, ejemplo, por ese problema de las deudas o por una necesidad, a tomar decisiones contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí no estamos en unidad con el Padre. Y yo recuerdo que el Salmo 133, el versículo 1, lo voy a leer para ustedes, dice: qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Lo vuelvo a repetir, qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dos características, que es bueno y es agradable. ¿A quién? A Dios. Y por supuesto a los que estamos alrededor, porque qué bueno que tengamos buenas relaciones interpersonales con los que vivimos diariamente, porque es muy maluco, permítanme esa expresión, unas personas viviendo bajo el mismo techo y viviendo atormentados o fríos y distantes, como dice aquella canción. Pero permítame el que leamos, porque es bueno que los hermanos, y qué agradable es que los hermanos convivamos en armonía, porque dice la palabra de Dios, el versículo 3, voy a leerlo, todo el versículo 3 dice: es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Es un refrigerio, es algo agradable, es una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía precisamente. Y dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Qué les parece si hoy nos llevamos en la mente y en el corazón de que hoy es un buen día? Porque el día se cumple hoy, leímos ahorita en Pentecostés, llegó un día, llegó una fecha en el que usted ya pueda decir, ya basta de discusiones, de conflictos, de actitudes, nada que ver a lo que dice la palabra de Dios, o de vivir usted cargado y cargado por las deudas o por una circunstancia de una enfermedad, por una alteración en su vida. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos, mirar al cielo, pedirle a Dios su intercesión divina en este mundo material, en su vida. Para Dios no es ajena la situación que usted pueda estar viviendo. Pero hoy es justo ese día en el que estemos conectados a la fuente del que todo lo puede, del que todo lo da, del dueño del oro y de la plata, y del que da esa unidad, del que da esa armonía, porque Él nos da el ejemplo, el Dios Todopoderoso. Recuerda que siempre hablamos tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. Ellos son tres que cada uno cumple una función. El Padre ideó ese plan de salvación para ustedes y para mí. El Hijo viene y da su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo aplica en nosotros esa salvación, ese cambio. Nos convence de pecado, nos regala el poder arrepentirnos, el que nosotros tomemos esa decisión mediante la fe que el Señor ha dejado en nosotros. Nosotros, yo siempre repito, no participamos para nada en nuestra salvación, salvación de nuestras almas, y pasar de
un estado de oscuridad a la luz y de pasarte a un estado de que antes éramos objeto de la ira de Dios y ahora somos ese objeto de su amor. Pero usted que está enterado de esto, créalo, ya está enterado, lo sabe, acéptelo, créalo y vamos a aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Eso es estar en unidad con Él. Cuando estamos en unidad con Él, es que realmente le estamos entregando todo y podemos decir, ay, Señor, gracias porque puedo descansar en ti. Entonces yo los invito, mis hermanos, a que le creamos a Dios, que no importa las circunstancias en las que estemos, pongamos nuestra mirada a Él y en Él y permanezcamos en Él y Él va a obrar, porque así como Él cumplió esa promesa que le iba a dar poder, y ahí es cuando inicia esta iglesia, la iglesia en Cristo, la iglesia del Señor extendida por toda la tierra. Aun cuando hay algunos que dicen que comenzó desde que el Señor resucitó. No, el punto no es si fue desde que el Señor resucitó o cuando esta iglesia estaba en el aposento alto y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Lo que les quiero compartir después de esta reflexión es que creamos que el Dios, el Espíritu Santo, que moraba en el Señor Jesucristo y dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Él tomó nuestro lugar, derramó su preciosa sangre para darnos vida. Pero no nos dejó solo, nos envió el Espíritu Santo, así como lo envió a sus apóstoles, a sus discípulos en aquel aposento alto. Hoy ese mismo, el Dios en la persona del Espíritu Santo, mora en ti, mora en mí. Si tú te has arrepentido, si tú le has pedido perdón a Dios, si reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, en ti y en mí mora el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da el poder para poder nosotros precisamente escuchar la voz de Dios. Él nos habla a través de su palabra. Y hoy nos está diciendo que soltemos todo, que cumplamos esa cita con Él cada día, de creerle a Él y de vivir en unidad y en armonía. Y eso lo hace un verdadero discípulo. Recuerda que trabajamos bastante eso. Cero conflicto, cero peleas. Ustedes dirán, pero es inevitable porque pensamos diferentes, sentimos diferentes. Sí, pero en Cristo podemos encontrar una solución a eso que se ha presentado en su vida. Si es un conflicto familiar, si son diferentes posturas, dejemos que sea Dios que vaya aparejando todo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Mantenernos firmes, unánimes en la palabra de Dios, no prestarnos para conflictos, tampoco desfallecer ante las necesidades e ir a hacer algo que inclusive el mundo lo castiga. Entonces, qué bueno que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahí estamos en unidad con el Dios Todopoderoso y le dejamos los resultados a Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque donde tú llegas, Señor, cambias, mueves, transformas, Señor. Hoy ha llegado un día, Señor. Hoy es ese día que nosotros debemos decirte, Padre, ayúdanos a ser esos verdaderos discípulos, como fueron cambiados y transformados cuando tú llenaste con tu Santo Espíritu a tus primeros discípulos que formaste durante 3 años larguitos, Señor. Y hoy estamos acá diciéndote, Padre, moldéanos y tú eres el alfarero, nosotros somos el barro y que seas tú obrando. Pero, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en la persona del Espíritu Santo dentro de nuestro ser interior y cambia y transforma nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de sentir y nuestra actitud, y que sabemos que para ti no hay nada imposible y creemos que tú puedes cambiar y transformar esas circunstancias, esas situaciones que son reales en nuestra vida. Si hay enfermedad, si hay deudas, si hay problemas, si hay conflictos, Padre, tú eres el dador de vida, tú eres el dueño del oro y de la plata y tú eres el que nos das esa paz, que lo entendamos, que no es la falta de problemas lo que nos va a dar o a quitar la paz, que no nos dejemos engañar, que entendemos que teniéndote a ti, mi Señor Jesucristo, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, Padre, ruego para que eso quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones y en cualquier situación, clamemos siempre a ti y atentos están tus oídos a nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, así lo creemos, te agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, buen reto para hoy, unidad con nuestro Padre Celestial.
Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.